Queremos agradecer al Señor siempre la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes estos breves mensajes que sin duda el Señor quiere captar nuestra atención. Y en esta oportunidad queremos considerar los detalles que estuvieron eh, implícitos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Sin duda alguna, hay detalles que marcan el llamado de una persona y esos detalles son cruciales en el éxito del ministerio. Considero que cuando nosotros llegamos a Dios y fuimos de alguna manera encontrados por Dios, Él marca nuestra vida, marca nuestro destino. Él nos da un propósito, nos da un llamado. Pero ¿qué está implícito en ese llamamiento? ¿Cómo el Señor pone en nuestro corazón el deseo de poder servirle al Señor? Recordemos que no es algo emocional, no es algo que lo hacemos a la ligera. El Señor Jesús es muy consciente de esto. Se recordarán el joven de Gadara que fue liberado, y este muchacho tenía muchos deseos de seguir a Jesús y le rogaba que quedarse con Jesús, pero Jesús le dijo: no, ve y muéstrate a los tuyos, ve a tu familia y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ciertamente Jesús le dio a él un propósito, pero ese propósito no era igual al que le dio a Pedro, porque Pedro ciertamente siguió a Jesús cuando se encontró con él, igual que Mateo, igual que Juan, igual que Jacob, los otros discípulos. Sin embargo, el Señor a este le dio un llamado totalmente diferente. Entonces, eso es lo importante, que nosotros estemos haciendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Serán diferentes llamamientos que el Señor hace, diferentes funciones, pero hay detalles que definitivamente son trascendentales en nuestra vida. Entonces, al considerar la vida y llamado del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que tienen que estar involucrados también en nuestra vida. Entonces quiero que vayamos a Hechos capítulo 13 y en el versículo 1 al 3, porque ahí da detalles de cómo este hombre fue llamado y cómo nosotros también podemos ser llamados por el Señor a cumplir un propósito específico. Y dice la Biblia: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Primero, quiero decirles que un requisito importante para que el Señor nos llame es que tenemos que pertenecer a una iglesia. Ese es el primer detalle que yo quiero considerar. Para que el Señor pueda llamarte, para que el Señor pueda enviarte, tú necesitas estar bajo una cobertura. Tú necesitas estar bajo un pastor. Necesitas estar bajo líderes que respalden ese llamado que Dios tiene en tu vida. El apóstol Pablo estaba en una iglesia antes de ser llamado. Pablo no andaba ahí como llanero solitario. Él pertenecía a una iglesia. Y qué importante es que tú permanezcas en una iglesia. Qué importante es que tengas un pastor, que tengas una cobertura, que tengas un lugar donde congregarte, un lugar en donde puedas tú estar siendo ministrado por líderes piadosos y hombres de Dios. Es increíble, pero hoy en día muchas personas que sienten el llamado de Dios, lo primero que hacen irónicamente es salirse de la iglesia. Y creo de que el Señor ciertamente quiere que ellos ejerzan un ministerio, pero lo importante es pertenecer a una iglesia. Tú tienes que tener una iglesia, tienes que tener un pastor, tienes que tener una cobertura. Y eso definitivamente garantizará ese llamado que tú tienes en tu vida. El apóstol Pablo, fíjense, a pesar que tuvo un encuentro con Dios maravilloso ahí en Hechos capítulo 9,
y que fue llamado audiblemente por la voz de Dios. Pablo estaba, y fíjense, entre Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 13 pasaron muchos años. Sin embargo, durante esos años, Pablo estaba siendo preparado. ¿Dónde? En una iglesia. Pablo tenía líderes, Pablo tenía definitivamente ancianos que estaban ministrando su vida y que a la luz de eso el apóstol Pablo estaba siendo preparado en todo sentido. Pero hoy en día las personas sí tienen encuentros genuinos con Dios. Y cuando ya tienen esos encuentros genuinos por Dios, lo primero que hace es desligarse de un líder. Y hay otros que aunque están dentro de una iglesia, es como que no estuvieran. Porque obviamente ellos han alcanzado, y digo genuinamente, han alcanzado una comunión con Dios maravillosa. Pero eso no quiere decir que tú vayas a dejar de estar bajo la cobertura de los ancianos y del pastor que el Señor ha puesto en tu vida. Entonces, lo primero es estar en una iglesia maravillosamente, ahí creciendo en la gracia del Señor. Entonces dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Por eso es la razón del por qué debemos de pertenecer a una iglesia. Porque hay maestros y son esos maestros que te van a hacer a ti crecer. Y es importante que en una iglesia estén funcionando los ministerios, que haya el ministerio de la palabra, para que estén adoctrinando nuestra vida, que estén alimentando nuestra vida, para que esas enseñanzas nos puedan dar cimientos, puedan poner fundamentos en nuestra vida y que de alguna manera nosotros podamos crecer en el Señor. Profetas. Los profetas son los que dan directrices a nuestra vida. El Señor habla a través de sus vidas y dan a nosotros una palabra para señalarnos el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Por eso es importante pertenecer a una iglesia y a una iglesia donde estén funcionando los 5 ministerios. Entonces sigue diciendo la Biblia, dándonos más detalles. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Y fíjense, esta palabra Níger en el griego significa negro, negro, porque este era un africano, era un hombre de color. Pero lo maravilloso de esto es que en una iglesia no debe de haber acepción de personas. No debe de haber el racismo. Y Dios es un Dios maravilloso que le da ministerios no importando qué etnia, qué cultura o qué raza puede tener una persona. Fíjense que María y Aarón, allá en el libro de Éxodo, la razón del por qué ellos les llegó lepra es porque estaban criticando a Moisés, su líder. Primero, lo estaban criticando. Ahora, ¿por qué lo estaban criticando? Porque Moisés había agarrado, dice la Biblia, una mujer cusita. Y estas mujeres cusitas es precisamente una mujer de color, una mujer de raza. Y pareciera ser que este problema está ligado al corazón, porque Jesús entra a Samaria y a hablar con la samaritana y dice que los discípulos se sintieron sorprendidos, primero de que hablaba con una mujer y luego que era samaritana. Y la misma samaritana le dice, ¿por qué tú siendo judío me pides a mí de beber cuando judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Entonces había un problema cultural, un problema étnico, un problema de razas, un problema de racismo. Y muchas veces en la iglesia existe eso. Y pareciera ser que son temas que pasamos por alto, pero que definitivamente indignan el corazón de Dios. Y esa es una razón del por qué muchas veces la presencia de Dios no se mueve en una iglesia. Porque somos una iglesia clasista. Ya sea porque este es de un color, yo soy de otro color. Ya sea porque hay pobres, hay ricos, porque hay profesionales. O sea, el Señor, dice el Señor, Él no hace acepción de personas. Y una prueba de eso es que aquí está este hombre, Níger, un hombre de color africano, pero un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, y no había ningún problema en la iglesia. Se amaban tanto que
los aspectos culturales o étnicos pasaban por alto. Pero en nuestra cultura no es así, lamentablemente. Siempre estamos causando divisiones. Entonces, el Señor quiere que haya unidad. Y es en la unidad en donde Dios se mueve, en donde Dios de alguna manera quiere manifestarse maravillosamente en nuestras vidas. Entonces, estos dice que estaba Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Fíjense, me llamó poderosamente la atención quién estaba en este grupo. Y era Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Imagínense quién iba a creer que el evangelio le iba a llegar a un hombre que se había criado junto a Herodes. O sea, este hombre vivió en las mieles de la riqueza. Este hombre vivía en la familia real romana, con costumbres paganas, con costumbres quizás inmorales. Ellos eran los que gobernaban, los romanos. Imagínense, Herodes tenía un poder político tremendo, pero sin embargo este hombre fue alcanzado por el evangelio. Y esto nos enseña precisamente el punto que estábamos hablando. Dios no hace acepción de personas. Y muchas veces nosotros somos prejuiciosos y pensamos que el evangelio no es para esa clase de personas. Y también para ellos es personas que quizás están en una élite superior, quizás son grandes profesionales, grandes políticos, tienen un poder económico grande, pero el Señor los encuentra. El Señor quiere llegar porque Dios sabe que tienen necesidad. A pesar de que este hombre, Manaén, se había criado en las riquezas del imperio romano, él sabía que había una necesidad profunda en su corazón, porque él reconoció que no es el poder, no es el dinero, no es la fama lo que llena verdaderamente el corazón del hombre, sino el acercarse a Cristo, reconocer la necesidad y dejar que Dios entre en la vida de cada persona. Y aquí está este hombre ahora formando un grupo de hombres y mujeres que servían a Cristo. Entonces él dijo, este es el verdadero poder, esta es la verdadera vida, no la vida que yo tenía allá en el imperio romano con todos los lujos. Esta es la vida, estar congregados. ¿Y qué estaban haciendo esto? Y ese es el punto principal que quiero tocar. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ministrando estos al Señor. Todo llamamiento nace cuando nosotros estamos ministrando al Señor. Y aquí quiero detenerme, porque este es el primer tema de muchos que vamos a ver con relación a este primer viaje misionero de Pablo. Ministrando estos al Señor. Qué importante es que en una iglesia se ministre al Señor. Cuando nosotros vemos la vida de Abraham y Lot, vemos que Abraham era un hombre que pasaba ministrándole al Señor. Constantemente Abraham hacía altares. Dice la Biblia que Abraham llegaba a un lugar y Abraham ofrecía al Señor un altar. Y esto lo vamos a ver rápidamente ahí en Génesis, en el capítulo 12, antes de entrar ahí a ver más detalles ahí en Hechos. Quiero que me acompañe ahí en en Génesis capítulo 12, porque esto es realmente la verdadera vida del cristiano. La vida del hombre en Dios reside en que nosotros pasemos tiempos con Dios ministrando. Y dice la Biblia ahí en Génesis, quiero que me acompañen, Génesis 12:8, hablando de Abraham. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y si vamos ahí a Génesis 13 y versículo 3, hablando siempre de Abraham, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel,
hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y miren qué diferente a la vida de Lot, aquel hombre que fracasó, aquel hombre que llegó a poner sus tiendas en Sodoma y Gomorra, aquel hombre que vivió lejos de los propósitos de Dios. Dice también Lot, versículo 5, también Lot, o sea, también Lot tuvo la oportunidad. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente. O sea, nunca vemos a Lot haciendo altares para Dios, pero Abraham constantemente hacía altares para su Dios. Y dice la Biblia que ministrando estos al Señor. Qué importante es ministrar al Señor. Porque es ahí cuando tú estás ministrando al Señor con todo tu corazón, que el Señor va a poner en tu corazón ese llamado al cual el Señor te va a llamar. Hay personas que dicen, pero yo ya tengo 5, 10, 15 años y no siento en mi corazón hacer algo porque el Señor no me lo ha dicho. Imagínense, y a veces como Dios no me lo ha dicho, entonces ¿cómo yo voy a hacer tal función o hacer tal ministerio? Pero ¿cómo Dios te va a decir si no estás en la presencia de Dios? No estás ministrando al Señor, no estás buscando al Señor. A veces somos como Lot, estamos muy enfocados en las cosas materiales. Imagínense, Lot estaba tan enfocado en las cosas materiales que fue la razón del por qué se separó de Abraham. Porque veía que había mucho altercado entre los pastores de Abraham y sus pastores. Y Lot no estaba dispuesto a perder ni una oveja, porque pareciera ser de que las ovejas de Lot entraban con las de Abraham y pareciera ser que Lot estaba perdiendo, pero Lot no perdía nada, porque al fin y al cabo el que estaba bajo la bendición de Dios era Abraham, su tío, era el hombre de Dios. Y Abraham no estuvo dispuesto ni siquiera a entregarle una ovejita a Dios, mucho menos a entregársela a Abraham. Entonces, mira, Abraham, yo creo que mejor me voy a pastorear solo. O sea, mira, le estaba diciendo, mira, Abraham, yo creo que a mí me va mejor si yo hago mis negocios aparte. Y se fue Lot. Y conocemos su historia hasta que llegó a Sodoma y Gomorra, sus hijas, bueno, tantas cosas que pasaron. Sus hijas terminaron teniendo relaciones sexuales con el mismo Lot y los hijos que nacieron fueron hijos que no agradaron el corazón de Dios. Miren hasta dónde puede llegar un hombre que le da la espalda a Dios. Pero cuando uno ministra al Señor como Abraham, Abraham es el hombre que llegó a la tierra donde Dios quería que él llegara. Abraham llegó a convertirse a través de la vida de sus hijos en una ciudad, en un país tan próspero como el que hoy conocemos, Israel. ¿Por qué? Porque el hombre que hace altares a Dios tiene su bendición. Entonces estos hombres lo que están haciendo aquí, dice la Biblia, ministrando estos al Señor. Estaban ministrando a Dios, estaban cantando. Yo puedo imaginarme qué coros, qué himnos estaban cantando. Imagínense qué presencia de Dios en ese lugar. Si ahí habían hombres tan llenos de Dios. Y son momentos en los cuales no queremos salir de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que lo que hagamos en lo secreto, Él lo va a recompensar en público. Ahora entendemos por qué Pablo tenía una palabra, por qué Pablo cuando tocaba liberaba, por qué Pablo cuando tocaba sanaba a los enfermos, porque era un hombre de oración, era un hombre que en la intimidad ministraba al Señor. Y es que es cierto, se nota la diferencia en una vida cuando pasa tiempos con Dios ministrándole al Señor. Y déjeme decirle algo, que el único ministerio que tardará eternamente es precisamente este. Se van a acabar las profecías, o sea, se van a acabar los profetas. Ya no va a haber enseñanza porque estaremos en el cielo. Ya no habrá pastores porque ya todos serán pastoreados por el pastor de pastores. Ya no habrán evangelistas porque todos habrán sido salvos. Pero lo que sí no va a acabarse es el ministerio de la adoración. Y si tú desarrollaste en esta tierra tiempos de adoración, déjeme decirte que te estás calificando para que eternamente
estemos allí ministrando al Señor por toda una eternidad. Por eso el Señor le dice allá a la samaritana, la hora es y la hora viene cuando el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y era lo que estaban haciendo estos, ministrando estos al Señor. Es importante que hoy en día tengamos iglesias que ministren al Señor. Y fíjense, que ministren al Señor, que no ministren el alma. Hoy en día ha entrado a la iglesia una confusión con relación a la música, en donde se dice que la música fue hecha para cantarle al alma, que la música fue hecha por Dios para cantarle a la mujer, cantarle al hombre, cantarle al amor, cantarle al desamor, cantarle a... Déjeme decirle que estos ministraban al Señor. No ministraban otra cosa más que al Señor. Y hoy en día hay música metálica, música rock pesado, como decimos, porque es para los jóvenes. Quiere decir que esa música no es para el Señor. No, la música que nosotros entonamos es la música para el Señor, para ministrar al Señor. Y si nosotros ministramos al Señor, nosotros recibiremos del Señor lo que estos hombres recibieron, la presencia del Señor. Déjenme decirles que estos hombres era su deleite. Por eso es que cuando Pablo en el ministerio, por eso es importante que nosotros ministremos y desarrollemos una vida de ministración. Porque cuando estamos en el ministerio vienen adversidades a nuestras vidas. Muchas veces pensamos que no vienen adversidades, pero vienen injusticias, vienen humillaciones. Y Pablo entró a una ciudad, a Éfeso, y resulta que Pablo liberó a una jovencita porque es parte del ministerio y tenemos que tener el respaldo de Dios. Pero ¿cómo vamos a tener el respaldo de Dios si no ministramos a Dios? Por eso dice la Biblia que lo que hagamos en lo secreto, Él nos recompensa en público. Y había mucha gente, mucho público, cuando Pablo liberó a una jovencita que tenía un espíritu de adivinación. Y Pablo lo echó fuera. Pero a la luz de eso, se levantó una sedición, unos hombres perversos los injuriaron, los calumniaron y fueron llevados a la cárcel. Pero estando Pablo en la cárcel, dice la Biblia, a medianoche, Pablo y Silas, ministrando al Señor, cantaban himnos y cánticos espirituales y los presos los oían. Y dice que mientras ellos cantaban y adoraban y ministraban a Dios, de repente la presencia de Dios llegó y sacudió los cimientos de la cárcel y muchas personas, sus cadenas fueron sueltas. Miren la importancia de ministrar al Señor. Ello ya era su costumbre. Es increíble, pero hoy en día hay pastores, hay líderes que no oran, que no pasan tiempos en sus casas. Y esta es una de las razones por qué muchos hijos de pastores y muchos hijos de líderes y ancianos en la iglesia viven una vida realmente alejada de Dios. No tienen ningún interés por las cosas de Dios. No tienen ningún interés por trabajar en alguna área de la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la casa donde como familia tenemos que estar ministrando al Señor. Tenemos que estar buscando al Señor. Esto no es un requisito ministerial, esta es la vida, esta es la esencia de la realidad espiritual. Estos estaban ministrando al Señor, no porque había que hacerlo, ¿verdad? Porque somos líderes, no, esa era la vida, esa era la esencia. Y si nosotros no pasamos tiempos ministrando al Señor, entonces no vamos a recibir el llamado de Dios para nuestra vida, porque es en este lugar en donde se recibe ese llamamiento de Dios. Y sigue diciendo, por eso fíjense, a la luz de que estos ministrando estos al Señor y ayunando, el ayuno es importante. Hemos dejado de ayunar, el ayuno ya no es parte de nuestra vida. Hemos dejado ya esa doctrina. No, es que no hay necesidad de ayunar, porque ahora venimos y queremos fundamentar la iglesia con ideas humanas. Ahora es más fácil meter el marketing y decir, miren, las claves del marketing para hacer crecer la iglesia.
Y el ayuno no es parte del marketing, porque los que llegan a dar estas claves de crecimiento espiritual no conocen a Dios, no conocen al Dios de Pablo. Entonces el ayuno no es parte de los aspectos relevantes para hacer crecer tu iglesia. Pero el ayuno es importantísimo, porque es ahí en donde el Señor se mueve. Estos ministraban al Señor y ayunaban. Estos estaban comprometidos con Dios. Estos estaban trabajando tiempo completo. A veces por el mismo afán en el que estamos hemos olvidado el ayuno. Y el ayuno es importante que nosotros lo hagamos porque atraemos la presencia de Dios a nuestras vidas y hacemos que el Espíritu Santo de Dios se mueva, porque sigue diciendo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. O sea que ahora ya intervino el Espíritu Santo. Cuando nosotros ministramos a Dios, cuando tenemos una vida devocional, de oración, de adoración, cuando cantamos los salmos, estamos en nuestro lugar secreto, en la intimidad con Dios y estamos ayunando, diciéndole al Señor, Señor, yo estoy comprometido contigo y aquí estoy apartando un tiempo, apartando un día, 2 días para ayunar y ministrarte. Nos encerramos con Dios, a solas con Dios, y el Espíritu Santo empieza a moverse y empieza a hablar a nuestra vida, empieza a hablar a nuestro corazón, y es ahí donde Él viene y pone en nuestro espíritu, en nuestros sentidos, cuál es el sentir de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice, escudriña la mente de Dios. Entonces el Espíritu se mete a la mente de Dios, desciende a nuestra vida y se mete en nuestros sentidos a poner el pensamiento de Dios. Y nos da detalles. Entonces comprendemos cuál es la voluntad de Dios. Quiere decir que aquellos que viven en la presencia de Dios conocerán el secreto de Dios. Conocerán el propósito de Dios para sus vidas. Es importante desarrollar en nuestras iglesias la ministración al Señor. Y note, al Señor y no a otra cosa. Hoy se le ministra a todo mundo. Al que menos se le ministra es al Señor. Pero el Señor desea. Ahí están los salmos. Ahí podemos aprender cómo ministrar al Señor. Ahí, por eso Pablo decía, antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo fueron estos llenos del Espíritu? Cantando. Ellos estaban ministrando. Y por eso en medio de esa ministración fueron llenos del Espíritu. Y cuando fueron llenos del Espíritu, empezaron a fluir en lenguas, empezaron a fluir en palabra profética, empezaron a fluir en palabra de ciencia y le dieron a Pablo esta palabra. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¡Qué precioso! O sea que el llamamiento de Pablo fue una revelación del Espíritu Santo en Hechos capítulo 13, después que este grupo maravilloso estaban ministrando y adorando a Dios y ayunando. Y entonces la casa donde ellos estaban fueron llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo y empezaron a fluir las lenguas, empezaron a fluir la palabra profética y entonces ellos recibieron luz a su vida de que Dios los estaba llamando a la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra a la cual el Señor te ha llamado? Sin duda alguna, Dios tiene una obra específica para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, pero Él quiere que estemos allí ministrando al Señor continuamente para que el Señor pueda moverse. Así que Dios te bendiga en esta oportunidad y el deseo de esta enseñanza es que pasemos tiempo ministrando al Señor hasta que el Señor pueda poner en nuestros corazones cuál es su llamado. Seguramente tendremos que tener paciencia. David decía, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor.
estemos ahí pacientemente. Solo el hecho de estar en su presencia es lo más maravilloso y lo más exquisito. Por eso Jesús le dijo a Marta con relación a María: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y era de estar a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Solo el hecho de estar ahí en la presencia de Dios, qué maravilloso, qué fortaleza para nuestro espíritu. Pero al salir de ahí, salimos con la convicción que el Señor quiere que nosotros trabajemos en esta área, en este ministerio. Así que esto es maravilloso, lo que nos enseña la vida de Pablo en su primer viaje misionero. Que Dios les bendiga y que el Señor se mueva en sus iglesias para poder hablar a cada uno de los miembros de su iglesia. Por eso es importante que cuando una persona vaya a tomar una decisión, se acerque a su pastor. Por eso decíamos al principio del estudio, qué importante es estar en una iglesia, tener un pastor, tener ancianos y orar juntos, ayunar juntos y decir, mire pastor, mire hermanos ancianos, con mi familia estamos a punto de tomar una decisión muy importante y queremos saber si es la voluntad de Dios, si es que debemos de avanzar, nos detenemos, nos salimos, entramos, que el Señor sea el que hable. Y Dios habla, Dios va a hablar a través de gente piadosa que ha estado y que tiene por vida estar en la presencia de Dios. Y ayunamos, hermano, ayunemos y esperemos que Dios hable. Y Dios es maravilloso, Dios se va a mover y va a darte una palabra, va a poner en tu corazón el sentir y verás que cuando es así vas a tener el respaldo de Dios. Y esto aplica tanto para decisiones materiales, seculares, profesionales, como principalmente para decisiones ministeriales, decisiones espirituales. Tú, joven, ¿piensas casarte? Pues pídele al Señor en oración, en ayuno, que te indique quién es la persona que será tu compañero o tu compañera. Estás a punto de tomar un trabajo y no sabes si irte o dejarlo. El Señor va a dar una respuesta maravillosa. ¿Tienes el deseo de servir al Señor tiempo completo o medio tiempo? Busca al Señor y Él pondrá en tu corazón cuál es el sentir de Dios a través del Espíritu Santo. Y viviremos así en la voluntad perfecta de Dios. Así que en esta oportunidad que Dios les bendiga y que el Señor siga hablando a sus vidas.